Edward Theodore Jane, o mejor conocido como Ed Jane, nació el 27 de agosto de 1906. Hijo de madre austera y fanática religiosa que despreciaba a su débil y borracho marido. Cuando ambos discutían, que solía hacerlo con frecuencia, el hombre se emborrachaba y pegaba a sus dos hijos. Desde el primer momento, la vida de Ed estuvo completamente dominada por su madre, quien se había prometido a sí misma que su hijo no sería nunca como esos hombres ateos y alcoholizados que veía a su alrededor. Seguía una disciplina muy dura castigando a sus hijos e incapaz de darles el consuelo y el amor de una madre. Jane no tuvo contacto con otros niños, pues todo el mundo suponía ante los ojos de esa madre una amenaza para la moral de su hijo. Así duró 39 años hasta que la mujer moría víctima de un ataque al corazón, dejando tras ella un hombre dependiente, deprimido y solo, en el mundo que apenas comprendía. La mañana del sábado 16 de noviembre de 1957, Ed Jane asesinaba a la dueña de la ferretería del pueblo, Berenice Warden, disparándole una bala con su viejo rifle calibre 22. También en esta ocasión se llevó el cadáver en su furgoneta, dejando el suelo del local embarrado de sangre. Pero esta vez había un testigo. El libro de contabilidad, en su última anotación, figuraba el nombre de Ed Jane, a quien había vendido su último anticongelante. Dos oficiales de la policía arrestaron a Jane, mientras otros dos se dirigían inmediatamente hacia su granja, con la intención de llevar a cabo un registro. Al pasar dentro, el sheriff sintió como que algo le rozó el hombro, y al voltearse se topó con un cuerpo decapitado de una mujer, con un profundo agujero en el estómago que colgaba del techo. El cadáver colgaba de un gancho por el tobillo y con un alambre le habían sujetado el otro pie a una polea. Habían rajado el cuerpo desde el pecho hasta la base del abdomen y las tripas brillaban como si hubieran sido lavadas. Había varios cráneos por la cocina, algunos partidos por la mitad y empleados como cuencos. Más tarde, en cuando llegaron las patrullas, se descubrió en el interior de la casa todo el horror que allí escondía. Había varios cráneos esparcidos por la cocina, unos intactos y otros partidos por la mitad, y empleados como cuencos. Una inspección más detenida reveló que una de las sillas de la cocina estaba hecha con piel humana, como las pantallas de la lámpara, las papeleras, las fundas de los cuchillos e incluso había prendas de vestir, como un chaleco o un cinturón formado con pezones humanos. Entre los más atroces descubrimientos se encontraron unas cajas con restos humanos, pertenecientes a diferentes cuerpos sin identificar, el corazón y la cabeza amputada de Berenice Warden en una bolsa de plástico, una colección de 9 máscaras de piel humana con el pelo intacto, de las cuales 4 colgaban en la pared que rodeaba la cama de Jane. Había decorado el interior de su casa de madera con esas máscaras confeccionadas con tiras de piel procedentes de auténticos rostros humanos, y con los cráneos colgados de las columnas de su cama. La única habitación de la casa que parecía normal era una sellada con tablones en la puerta y perfectamente ordenada, la de su madre. Desde que su madre muriera en 1945, 12 años antes, la habitación había estado cerrada con clavos como un sepulcro. Ed explicó a la policía, después de su detención, que después de su fallecimiento, su madre se mantuvo en contacto con él durante más de un año, hablándole mientras se adormecía. Dijo que había sido durante esa época cuando desarrolló su fascinación por la anatomía. Le fascinaban los reportajes sobre la operación de cambio de sexo y se planteó convertirse él mismo en mujer. Jane declaró que tan solo recordaba muy confusamente haber matado a Berenice Warden y que los demás restos humanos que habían hallado en la granja pertenecían a 9 cadáveres que había sacado del cementerio. Muchos de los objetos domésticos y muebles que se descubrieron a raíz del arresto de Jane procedían de las profanaciones de tumbas. Unas veces arrastraba a los cadáveres enteros hasta su casa y otras cortaba las partes más interesantes y se las llevaba como recuerdo. En su casa guardaba varias cabezas casi intactas. Además, elaboraba muebles con la piel y huesos de los cadáveres. Asimismo, se elaboraron prendas de vestir como un chaleco de piel humana de sus víctimas. Los médicos del Hospital Central del Estado deciden que el asesino no está capacitado para ir a un juicio y es internado hasta los 68 años, cuando después de un juicio que durará una semana se le declara culpable de los 2 asesinatos, pero al aducirse su locura es nuevamente internado. Sin embargo, a medida que se iba conociendo su verdadera historia, se hizo evidente que esas perversiones eran meras manifestaciones de una psicosis profunda,
un trastorno mental que tenía sus raíces en una relación anormal que tenía con la madre. Cuando los psiquiatras comenzaron a considerar las posibles razones de su comportamiento patológico, supusieron que se trataba de un caso de complejo de Edipo, que Jane estaba enamorado de su madre y que a raíz de su muerte se obsesionó en buscar a alguien que la sustituyera, pues se encontraba extraordinario parecido entre sus víctimas y su madre. De niño, buscaba el amor de una madre de manera obsesiva, que le era negado una y otra vez. Fue así como en su mente se desarrolló una nueva personalidad, un Ed que odiaba a la mujer. Jane murió por insuficiencia respiratoria el 26 de julio de 1984, tras décadas de reclusión en una unidad psiquiátrica, donde resultó ser un paciente modelo. En la actualidad, sus restos descansan en un cementerio al lado de los de su madre. Tal vez alguna vez hayas visto películas como Psicosis, El silencio de los corderos y la que se asemeja un poco más a su historia, La masacre en Texas, e incluso Justo de Coraje el perro cobarde están inspirados en Ed Gein.